¿Qué pasaría si un día en un aeropuerto cualquiera aparece alguien con un pasaporte de un país que simplemente no existe? Una viajera de un lugar que no está en ningún mapa. Pues esa es la pregunta que hace no mucho incendió Internet y dio vida a uno de los mitos digitales más curiosos de los últimos años. Hoy vamos a desmontar el caso Trenza. Con esta frase así de corta y a la vez tan potente, atribuida a una misteriosa mujer en un control de pasaportes, fue como empezó todo. Una sola línea que bastó para que se montara un fenómeno global llenando las redes de teorías sobre universos paralelos y fallos en la Matrix. Así que lo que vamos a hacer es analizar no solo la historia que atrapó a millones de personas, sino también toda la maquinaria que hay detrás. O sea, vamos a ver cómo se fabrica, se difunde y finalmente se consolida un mito en plena era digital. Venga, vamos a empezar por el principio de todo. ¿Cuál fue exactamente la historia que se hizo viral? Esa que visteis compartida seguramente en más de una ocasión. A ver, los ingredientes clave del misterio son estos. Una mujer llega a un aeropuerto internacional, enseña un pasaporte de un país del que nadie ha oído hablar, Trenza, y para rematarlo, después de ser detenida, se esfuma sin dejar rastro. Cada uno de estos puntos parece sacado de un guión de ciencia ficción, pero se presentó como si fuera un suceso real, súper desconcertante. Y claro, el impacto fue una auténtica barbaridad. Estamos hablando de millones de visualizaciones, de comentarios, de debates en plataformas como TikTok o X. La historia de la mujer de Trenza no fue un rumor de nicho, no. Fue una explosión viral que provocó una especie de búsqueda colectiva de respuestas a escala mundial. Pero, y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Para entender de verdad el caso Trenza tenemos que echar la vista atrás. Resulta que esta historia no es nueva. Tiene un precedente casi idéntico. Fijaos en el paralelismo, es que es brutal. En 1954, muchísimo antes de que existiera Internet, un hombre llegó a Tokio con un pasaporte de un país llamado Taurez, que, sorpresa, tampoco existía. Es el mismo patrón. Misma prueba imposible, misma desaparición misteriosa. El caso Trenza es, en esencia, una versión 2.0 de esta vieja leyenda urbana. Un arquetipo que de repente resurge con fuerza en la era digital. Y ahora sí, vamos a pasar de la leyenda a los hechos. Porque como en todo buen misterio, siempre llega el momento de encender la luz y descubrir qué hay de verdad detrás de tanta sombra. Bueno, pues aquí está la clave de todo el asunto. El famoso vídeo no es un suceso de 2025. Las imágenes son reales, sí, pero tienen más de 20 años. Pertenecen a un reality show estadounidense que se llamaba Airline. Lo que hicieron fue coger trocitos sueltos de ese programa, sacarlos completamente de contexto y montar una historia totalmente nueva y, por supuesto, ficticia. Y aquí el contraste entre el mito y la realidad es que es tremendo. Por un lado el mito, un viaje intercontinental, un pasaporte imposible y un final de película. Y por otro la realidad, que es mucho más normal. Un vuelo doméstico dentro de Estados Unidos, un pasaporte perfectamente válido de Arabia Saudí y un simple encuentro familiar. El misterio se desvanece por completo en cuanto le pones el contexto original. Y por si quedaba alguna duda, la confirmación oficial zanjó el tema del todo. El propio aeropuerto JFK emitió un comunicado diciendo que no tenían constancia alguna de un incidente ni remotamente parecido. Sin registros, sin informes, no hay nada. El caso Trenza sencillamente nunca ocurrió en el JFK. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la historia es completamente falsa, ¿por qué nos fascinó tanto? ¿Por qué nos la creímos? Vamos a analizar qué piezas hacen que estas leyendas digitales sean tan adictivas. Es que el caso Trenza no es algo aislado, para nada. Encaja perfectamente en un patrón mucho más grande de folclore online, desde acertijos súper complejos como Cicada 3301, hasta supuestos videojuegos malditos como Sad Satan. Internet ha creado sus propios géneros de misterio, sus propios fantasmas y leyendas. Y la psicología nos da una pista clave, la apocenia. Es una palabra un poco rara, pero básicamente significa que nuestro cerebro está programado para buscar patrones en todas partes, para conectar puntos aunque no tengan relación. Le das un vídeo ambiguo, un dato fuera de lugar, y nuestra mente se pone a trabajar a toda máquina para construir una historia coherente. Vemos un universo paralelo donde en realidad solo hay un clip de un reality show mal editado. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la reflexión final. ¿Qué significan realmente estas historias? ¿Qué nos dicen sobre la cultura digital en la que vivimos? Es que la receta para crear un mito moderno es sorprendentemente sencilla. Primero, necesitas un gancho potente. Luego, unas cuantas pruebas ambiguas, como vídeos cortos y sin contexto. Le sumas una comunidad online dispuesta a investigar y a teorizar. Y por último, la tecnología actual, que hace que sea cada vez más difícil saber qué es real y qué no. Trenza tenía todos los ingredientes.
En el fondo de esto se trata. Estos misterios digitales son ni más ni menos que la evolución natural del folclore. Son las leyendas urbanas de nuestro tiempo. La única diferencia es que hemos cambiado la ojera por el brillo de las pantallas, pero la necesidad humana de contar y compartir historias, esa sigue intacta. Y con esto nos quedamos, con una última pregunta que, la verdad, da un poco de vértigo. El caso Torenza fue relativamente simple de desmontar porque se hizo reutilizando metraje antiguo. Pero ¿qué va a pasar la próxima vez? Cuando la siguiente gran leyenda viral sea generada desde cero por una inteligencia artificial. Ahí la pregunta ya no será si nos la creemos, sino ¿cómo demonios vamos a distinguirla de la realidad?